por el estudio comparativo entre la doctrina oficial de Roma y las Sagradas Escrituras. Si ustedes pudieran ir al Catecismo de la Doctrina de Roma, al número 2051, y comenzando en 2047, siguiendo un estudio paulatino sobre los decretos de la doctrina de Roma, y obviamente cuando estamos hablando de sus decretos, de sus doctrina, pues es lo que el magisterio de la Iglesia está haciendo y es el reflejo de la autoridad del magisterio de la Iglesia. Y en todas estas cosas podemos ver que la Iglesia, el magisterio de la Iglesia de Roma o del catolicismo romano, no solamente de parte de la verdad, sino de parte de las Escrituras. No solamente no está de acuerdo con las Escrituras, sino está en contra en algunas veces y quiere crear su propio sistema. Por ejemplo, en la introducción, el Papa había dicho que la autoridad de la Iglesia es la Escritura, la tradición y la doctrina de la Iglesia o el magisterio de la Iglesia, y que una no puede sostenerse sin la otra. En otras palabras, la Biblia por sí sola no se puede sostener. Pero aquí estamos demostrando que la Biblia por sí sola sí se puede sostener, porque la Biblia ha demostrado ser inmutable. No ha cambiado desde que se canonizó, desde su llegada y desde el tiempo que se comenzó a usar cuando la Iglesia recibió la Biblia en el canon. Ahora veamos aquí un pequeño resumen en el número 2047 del Magisterio de la Iglesia. Y voy a leerles: la vida moral es un culto espiritual. El obrar cristiano se alimenta en la liturgia y la celebración de los sacramentos. Los mandamientos de la Iglesia se refiere a la vida moral y cristiana unida a la liturgia que se alimenta de ella. Es bien interesante que está hablando los mandamientos de la Iglesia. Yo pensé que los mandamientos eran de Dios en el monte Sinaí. Ese es el 2048. Espero que no hayan dejado el cerebro allá en el comedor, ¿no? Piensen conmigo un poquito. El magisterio de los pastores de la Iglesia es materia moral. En materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y la predicación, tomando como base el decálogo que anuncia los principios de la vida moral válidos para todo hombre. El romano pontífice y los obispos como maestros auténticos, eso se llama el magisterio de la Iglesia.
como maestros auténticos, predican al pueblo de Dios la fe que debe ser creída y aplicada a las costumbres. En otras palabras, el romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos, predican al pueblo de Dios la fe que debe ser creída y aplicada a las costumbres. Parece indicar que depende de las costumbres de la gente, ¿sí? Nosotros ya no somos ni colombianos, ni panameños, ni venezolanos, ni norteamericanos. Nuestra cultura ya no es esa. Nuestra cultura es una cultura cristiana. ¿Sí? No, la Biblia no se va a adaptar a las costumbres. La iglesia romana dice que es una iglesia viva, que está siempre en movimiento y por consiguiente tiene que adaptarse a las costumbres de la gente. La Biblia no se adapta. La Biblia, la gente debe adaptarse a la Biblia. A ellos corresponde, o sea, al pontífice y los obispos, también pronunciarse sobre las cuestiones morales que atañen a la ley natural y a la razón. La infalibilidad del magisterio, esa es una palabra muy grande, ¿no es verdad? Infalibilidad del magisterio de la iglesia. Eso quiere decir que todo lo que acabamos de decir en este libro es infalible. No hay ni un error acá en este catecismo. No hay errores, es infalible. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen que el magisterio de la iglesia es infalible. Y es infalible porque el Papa es infalible y comenzó a ser infalible en 1870 con Pío IX. Antes el Papa no era declarado oficialmente infalible. La infalibilidad del magisterio de los pastores se extiende a todos los elementos de doctrina. ¿Entendió eso? Ustedes no pueden encontrar un solo error en este libro, porque es infalible. De acuerdo con Roma. Pero ya ustedes encontraron algunos, ¿no es verdad? Este libro, la Biblia, es infalible, porque el autor es infalible, que es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. Esto no es palabra de Dios. Se extiende a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. ¿Ah? Este libro es el que guarda la fe. El que guarda la fe es la Biblia, no un libro escrito por hombres, y escrito y sustentada sobre citas que son escritas por hombres. Bueno, en la siguiente página usted va a encontrar los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, lo grave de esto, amados, es que los 10 mandamientos en este libro los escriben en 3 columnas. La primera columna son los 10 mandamientos según Éxodo 20 y lo repiten como está en la Biblia, sin alteración. La segunda columna son los 10 mandamientos como están escritos en Deuteronomio, capítulo 5, del 6 al 21.
y están como se escribió en la Biblia. Ustedes lo pueden ver en sus libros que tienen sobre el catecismo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Lo ven? Lo trágico es la tercera línea, la tercera columna, que en el catecismo original, porque este ya cambió desde que lo hicieron, en el original dice una fórmula de los mandamientos de acuerdo a la Iglesia. Analicen esto. La columna primera está de acuerdo con la Biblia. La columna segunda está de acuerdo con la Biblia. La columna tercera no está de acuerdo con la Biblia. Lo trágico, amados, es que es más grave cuando usted conoce la Biblia y la niega o la cambia. Veamos a ver. El primer mandamiento en el Deuteronomio o en Éxodos: yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado de Egipto de la servidumbre. No habrá para ti otros, para sus nombres. El segundo mandamiento dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay de arriba de los cielos, ni lo que hay abajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque el Señor tu Dios soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento, como ustedes ven, en la fórmula de la Iglesia Católica desaparece. ¿Ven espacios en blanco? Desapareció. ¿Por qué sería? Ahora lo analizamos por qué. Entonces, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, dice: no tomarás en falso el nombre de Dios. Ese se convierte en el segundo mandamiento del catolicismo romano. El catolicismo romano acabó con el segundo mandamiento. Yo no lo estoy diciendo, amados, espero que ustedes sean testigos que lo están viendo con sus propios ojos. ¿Sí o no? Sí. Ustedes tienen el libro. ¿No les parece algo que causa terror cuando Dios dice: no le quiten nada ni le agregue nada a mi palabra? Cuarto mandamiento: guarda el día del Señor. Ese se convierte en el tercer mandamiento. Pueden con toda tranquilidad marcar en el catecismo 1, 2 y 3 mandamientos. El tercer mandamiento en el catolicismo romano es el cuarto en la Biblia. El quinto mandamiento, el honra a tu padre y a tu madre. Ese es ¿qué? El quinto mandamiento. En el catolicismo romano se convierte en el cuarto mandamiento. El siguiente mandamiento, el sexto: no matarás. En el catolicismo romano sería ¿cuál? El quinto, ¿no? El sexto
El séptimo, no cometerás adulterio. En el catolicismo romano es el sexto. El octavo, en la Biblia, es no robarás. En el catolicismo romano es el número 7. Les falta uno, ¿no? Perdón, 9, no darás falso testimonio, no mentirás. Ese es el número 8 en el catolicismo romano. El 9, el 10º mandamiento en la Biblia, dice lo siguiente: no codiciarás las casas de mi prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ese es el 10º mandamiento, ¿no es verdad? El catolicismo romano lo divide en 2. No desee la mujer de tu prójimo, la cual ya estaba en el 7º, no cometerás adulterio. O sea que lo repitieron. No desearás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. Sí, en otras palabras, el codiciar, lo que le están diciendo es no codicie con el ojo derecho y no codicie con el ojo izquierdo. Lo dividen en 2. Esto es terrible, acabar con un mandamiento así e ignorar por completo los mandamientos de la Biblia. ¿Por qué eso? ¿Por qué cree usted que cambiaron esto? La razón es porque un papa, por allá en el siglo VI, decidió declarar hacer imágenes y dijo que esas imágenes no deberían de ser para adoración. Bien claro. Pero luego otro papa declaró que sí debería de ser para adoración. Yo creo que debe de apagar la cámara un segundo mientras que encuentro esta información. Ok, ya la encontré. La práctica de uso de imágenes comenzó al comienzo del siglo VII con el Papa Gregorio el Grande. Él oficialmente aprobó el uso de las imágenes, pero insistió que estas no son para adoración. En el siglo VIII, sí, eso implica que el Papa se equivoca. Si este Papa dijo esto, en el siglo VIII, el siguiente Papa, al ver que las imágenes fueron rodeadas de adoradores, para solucionar el problema, el Papa llamó el Concilio de Constantinopla
en el año 754, y este concilio dio el decreto que se prohibiera el uso de imágenes. En otras palabras, se acabaron las imágenes en el catolicismo romano. Y la Iglesia condenó el uso de imágenes. Sí, el uno dijo, háganlo, pero no para oración. La gente comenzó a adorarlos, entonces el concilio dijo, no, acabemos con las imágenes. Esta acción del año 754 produjo un movimiento que se llamaba el iconoclasismo, que se llama la destrucción de imágenes. Y eso llevó a una destrucción de todo arte y de todo en una forma terrible en Europa. Entonces, en el año 1787, el concilio de Nicea cambió el decreto del concilio de Constantinopla. Sí, si la Iglesia, si el magisterio de la Iglesia fuera realmente infalible, no cambiaría, ¿no es verdad? Como lo dice Ati. Ahora, el concilio de Nicea rechazó la propuesta del concilio de Constantinopla y sancionó completamente la adoración de las estatuas y pinturas en las iglesias y las llamó la veneración de imágenes o dulía. Y obviamente estas imágenes se comenzaron a usar también para enseñar a las personas que no podían leer, y la mayoría de ellos no podían leer. Entonces, las imágenes se comenzaron a adorar y esa costumbre no se la pudieron quitar a la Iglesia. O sea que, en efecto, el catolicismo romano dice que no se debe adorar a las imágenes. El catolicismo romano dice que no se pueden adorar a las imágenes en monumento ni tampoco en pintura. Cualquiera de nosotros que digamos que la Iglesia dice, los romanos, que el catolicismo romano dice que hay que adorar imágenes, la respuesta es no, la Iglesia nunca dice adore imágenes. Sin embargo, la Iglesia tolera la veneración de imágenes y las tolera hasta el punto en que se convierten en adoración. Cuando una persona dobla la rodilla ante alguien en forma de adoración, es otro Dios. Cuando el Señor Jesucristo hablaba y los discípulos se arrodillaban delante de Él y lo adoraban, Él no les dijo, levántate. Pero ¿qué pasó cuando un ángel en el Apocalipsis, ¿sí?, habla con Juan y Juan se arrodilla frente a Él? ¿Qué le dice el ángel? Levántate, porque eso es adoración. ¿Sí? Satanás le dijo a Jesús, dobla la rodilla, un segundito, y te daré todo. Tú viniste a redimir al mundo,
el mundo en este momento está bajo mi poder, todo lo que tienes que hacer, un segundo, arrodíllate, adórame y te doy todo lo que vienes a buscar y no tienes que ir a la cruz. Qué tremendo tentación. Sí. Cualquier tipo de adoración. En el mundo pagano, con los dioses paganos, la adoración se hacía de rodillas. Cuando los emperadores se nombraron dioses, siempre se arrodillaban frente al emperador cuando alguien llegaba. O sea que el arrodillarse no es solamente veneración, es ya un símbolo de adoración. Cuando hacen peregrinaciones a donde se han aparecido santos o se han aparecido alguien en forma de María, la gente va y se arrodilla ante esas estatuas. Eso es adoración. Les voy a dejar un ejemplo. Si usted asiste a una boda en una iglesia del catolicismo romano, en un templo, después de que el padre le dice, ahora la declaro marido y mujer los declaro, ella, la novia, agarra las florecitas y ¿qué hace? Va frente a ¿quién? A la estatua de ¿quién? De María. Y se arrodilla frente a las narices del sacerdote y adora a María por algunos momentos. No solamente eso, las velas, ¿cómo se dice? Los candelabros, sí, son un medio de adoración. Los dioses antiguos siempre les tenían velas como símbolo de adoración. En el catolicismo romano, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino se convierten en el cuerpo de Cristo por transubstanciación, lo cual la Biblia no lo dice. Pero cuando alguien entra a la iglesia, lo primero que hace es una genuflexión, arrodillarse frente, porque ahí está Dios en un pan. Y el único día, y cuando en los dioses paganos, siempre los dioses tenían que tener adoradores, y cuando los adoradores se iban, les prendían unos candelabros. Los candelabros y las luces y las velas reemplazan el acto de adoración de las personas que vienen a orar. En el catolicismo romano, cuando se cierra la iglesia y el templo y todo el mundo se va, si usted entra a cualquier templo católico romano, va a encontrar siempre que si no están todas las velas prendidas, por lo menos una, siempre está prendida como símbolo de adoración a la hostia que han dejado ahí, en el tabernáculo. Siempre está colgando. Y las velas que se prenden frente a las estatuas son símbolo de adoración a esas estatuas. Después de esto sí me acuerdo de la Eucaristía, ya que mencionamos la Eucaristía. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de las imágenes y los ídolos que están ahí colgados? En Romanos capítulo 1,
comenzando por el Nuevo Testamento, porque cuando hablamos de esto con los católicos romanos dicen, la Biblia condena a los ídolos en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está lleno de citas bíblicas donde se condenan las... A propósito, cuando les presentamos el Evangelio a los católicos romanos, dime, ¿él es católico romano? Cuando les presentamos el Evangelio a los católicos romanos, no es necesario ofenderlos. No es necesario llegar y decirles, es que ustedes son unos idólatras, ustedes adoran a María, adoran a los santos, adoran a ídolos. Sí, es como si usted llega a la casa de alguien, lo insulta a la madre de la persona que le abre la puerta y después le quiere vender un par de zapatos. No funciona. No se trata de ofender, se trata de presentar el Evangelio con amor, con comprensión, con sal, dice Jesús. Porque cuando la sal pierde el sabor, pierde todo. Entonces, ¿usted qué hace? Lo primero, ni menciona los ídolos. No es necesario. Porque para ellos, antes de comprender la cuestión de los ídolos, es necesario que comprendan claramente en la Biblia cuál es el plan de salvación. Ni toque esos ídolos, no es necesario. ¿Sabe por qué? En Corintios y en distintas partes de la Biblia dice que los ídolos no son nada. No pueden hacer nada ni bueno ni malo. No, eso no importa. Lo que va a pasar es que cuando ellos se convenzan del único Dios verdadero, que es celoso, que no quiere ninguna competencia con nada ni con nadie, y nacen de nuevo, ellos no tienen que dejar los ídolos. ¿Sabe lo que va a pasar? Dios se los va a quitar del corazón. No tienen necesidad de dejarlos, porque automáticamente salen del corazón. ¿Por qué? Van a leer la Biblia. Perdóneme. Y la Biblia no solamente dice que los ídolos no son nada, pero Dios se burla de los ídolos. Y cuando ellos ven a Dios haciendo esto, van a estar de acuerdo con Dios. ¿Sí? Así que ni tampoco ataque a María, porque le voy a decir algo. Si un católico romano deja de adorar ídolos, deja de arrodillarse frente a estatuas, deja de usar el escapulario, deja de arrodillarse frente a imágenes, pero nunca llega a Cristo, se pierde. Ese no es el objetivo. Si un católico romano dice, ok, estoy convencido que Jesús es el único camino para el Padre, que es el único intercesor entre Dios y los hombres. Si llega a esa convicción y deja de ir a María y a los santos por la intercesión, pero nunca llega al conocimiento de Cristo, de confiar en Cristo como su único y suficiente medio de salvación y su Salvador personal, puede dejar todo eso, pero se pierde. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que lo más importante para nosotros, la manera como debemos amar a los católicos romanos, es presentándoles el Evangelio, no atacando a sus santos, ni a María, ni a los ídolos. Eso es secundario.
al doctor Benítez y a mí nos invitaron a Panamá porque iban a tener ahí un panameño quino. ¿Se fue? ¿Se fue el panameño? Sigue estudiando distancia. Nos invitaron porque querían que habláramos en una asamblea con el gobierno para demostrarle al gobierno que no podían, que no era una cosa buena aprobar las leyes de homosexualismo, del matrimonio homosexual. Y la iglesia quería hacer unas proclamas y todo esto. Y nos preguntaron qué opinábamos nosotros. Y nuestra opinión fue la siguiente: no hagan eso. Sencillamente presénteles el evangelio a cuanto homosexual encuentren. Porque si el homosexual deja de ser homosexual, pero nunca llega a Cristo, no le sirve de nada. Se condena igual. Entonces, en los Romanos dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La ignorancia no es excusa. Pues habiendo conocido a Dios por las cosas naturales, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron tontos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. En Jeremías, siete 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¡Auch! Eso está en el Antiguo Testamento. Si los católicos romanos supieran que esta reina del cielo que Jeremías habla es el mismo Satanás, nunca hubieran llamado a nuestra bella María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, la reina del cielo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No habrán más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha hecho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramaron sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles. ¿Sí? Y luego, en cerca de 10 capítulos, repite esta queja contra los ídolos. En Isaías, capítulo 44, le voy a contar primero lo que dice Isaías y luego lo leemos para ver si ustedes
están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Isaías dice, ¿cómo le parece lo tontos que somos? Si el hombre siembra un árbol, lo riega para que crezca, lo ve crecer. Luego, cuando el árbol está grande, lo corta. Con parte del árbol hace muebles. Con el otro parte pone el fuego para calentarse. Con la otra parte cocina. Y con lo que le sobre, hace una imagen y se arrodilla frente a la imagen. Vean. Capítulo 44, versículo 9. A los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son los testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados. ¡Wow! Porque los artífices mismos son hombres. Los que lo hicieron fueron hombres. Es como crear un dios. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Vea lo que hace. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con el martillo y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés, y encima de que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre. Si lo corta para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cocina panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Esto es la Biblia, diciéndole, ¿no te parece tontería? Tú creas tu propio Dios y te arrodillas y cuando te cansas, lo tiras. Es como la canción colombiana, tengo a San Antonio puesto de cabeza, como no me da novio ya no me interesa. ¿Se acuerda de esa canción? Hace su diosito, si no le funciona, lo bota, pero con Dios no puede hacer eso. Parte del leño quema en el fuego. Estamos en el versículo 16. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿Se puede imaginar una persona arrodillada frente a un trozo de madera o de un trozo de piedra que tiene caras bonitas? Imagínense ustedes estas personas que tienen al hippie en un cuadro con pelo largo, barbitas así, ojos azules, y diciendo que Él es Jesús. ¿De dónde salió eso?
y a veces con el corazón afuera. Sí, si van a hacer una fotografía de Jesús, van a tener que leer el primer capítulo del Apocalipsis. Y va a ser un Jesús muy feo. ¿Lo quieren ver la fotografía de Jesús en el Apocalipsis? Espero que no se vayan a ponerse ídolos de esto. Apocalipsis capítulo 1. Yo Juan, versículo 9. Yo Juan, vuestro hermano, y compartís vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra. Yo estaba en el Espíritu, en el día que decía, y oí detrás de mí un gran voz como de trompeta, versículo 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 un semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba vestido? De una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, no era rubio de ojos azules. Como nieve sus ojos, como llama de fuego, los ojos rojos. Y sus pies semejantes al bronce, bruñido, infulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda. Ese no es el hippie que pintan con pelo largo y con bigotito bonito. De 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. No se puede ver, está lleno de luz. Cuando le vi, ¿qué dice? Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Sí, pero es para darles una idea. Nadie ha visto a Jesús. Él prohíbe hacer cualquier imagen. Él prohíbe hacer imágenes. En el capítulo 15 de los Salmos, vamos a ver, Salmos, creo que es capítulo 15, Salmo 15, debería de haber venido un poco más preparado, pero no, ¿qué tal 115? Salmo, estamos buscando el Salmo 115. Ahí está. Este dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Sí, la honra a Dios. Nuestro Dios no está aquí con nosotros en este momento. Él resucitó, está en el cielo y envió su Espíritu que está con todos nosotros. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. Sin embargo, los ídolos no son Dios. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen,
mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Imagínate esto. Semejante a ellos son los que los hacen. Los que los hacen han por completo perdido la habilidad de hablar con su santo Dios. Los que los hacen tienen orejas, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven, porque están perdidos. Y cualquiera que confía, semejantes son los que lo hacen, y cualquiera que confía en esos juguetes de plata. Es bien interesante hablar con un católico romano y mirar, por ejemplo, los dioses hindúes y todo lo que hacen poniéndoles velas y dándoles, ¿cómo se llama esto? Incienso y haciendo todo eso. Y la gente dice, uy, pero esos pobres hindúes con esos dioses. Y luego entramos a una iglesia donde no se puede respirar por la cantidad del humo de las velas y del incienso. Sí. Y unas imágenes de vírgenes que son ridículas, con unos vestidos y unas caras. Sí, y no solamente es una virgen, son muchas vírgenes, hasta el punto de que en una procesión alguien dijo, Virgen del Carmen, salve a la Virgen de Fátima porque parece que se va a caer. O en las procesiones tienen muchas vírgenes y las tienen que clavar para que no se caigan. Y la Biblia dice eso. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Dejen las imágenes. ¿Qué ibas a decir? ¿Tienes una pregunta? ¿Por qué el catolicismo romano tantas vírgenes? ¿Perdón? ¿Por qué el catolicismo romano tantas vírgenes? En el catolicismo romano hay muchas vírgenes porque si le contesto esta pregunta así, tan fuerte, usted posiblemente se va a asustar. Pero ¿qué tal si se la comienzo a contar con un poco más de tranquilidad? Sobriamente, para que no se me vaya a escandalizar. Ok. Dice lo siguiente Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que de pronto hayáis alejado de los que los llamó para este evangelio. Y luego dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos perturban el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, versículo 8, o un ángel del cielo, si usted, para responderle a su pregunta, va a tener que subrayar un ángel del cielo. Os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y luego dice, lo repite, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por ahora, ¿se acordarán de eso? No se les olvidará eso, ¿no es verdad? Luego, si va, por favor, al libro de los Corintios,
en el capítulo 1, versículo 14. Perdón, creo que es 11, 14. Donde dice, si ustedes me pueden ayudar, donde Satanás se presenta como un ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Ese era el que estaba buscando. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Comenzando en el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Se acuerda? Cuando dice que si un ángel le predica otro evangelio distinto. Cuando la gente me pregunta, doctor Acosta, si usted no cree que las apariciones de María o de los santos o de Jesús sean verdaderas o falsas, ¿y cómo se atreve a decir que son falsas cuando hay miles y miles y miles de personas que van a estos sitios como a Fátima, al monte de Carmelo, a Guadalupe, a distintos sitios donde María se ha aparecido? ¿Cómo puede usted realmente negar las apariciones de María? Y lo que yo les contesto normalmente es que yo no niego esas apariciones. Lo que niego es que la que se aparece no es nuestra amada María. Es el demonio mismo disfrazado de una mujer que se hace llamar María, la Madre de Jesucristo. ¿Y cómo sabe usted que es el demonio? Por el mensaje que trae. En ninguna de las apariciones dice, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. En ninguna de las apariciones presenta el Evangelio. Si te arrepientes, si crees en mi Hijo y confías que Él pagó en absoluto por todos tus pecados, y confías en Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, quedarás salvo. Y la fe que el Espíritu de Dios te ha dado te lleva a creer en Cristo, y cuando crees en mi Hijo, la santidad y la justicia y lo justo de mi Hijo pasa a ti, y todo tu pecado pasa sobre mi Hijo, que Dios lo sacrificó en el Calvario para el perdón de tus pecados. Cuando crees en Él, entonces serás salvo. Ninguna de las apariciones de nadie ha dicho eso. Por consiguiente, si presenta otro evangelio, es el mismo Satanás que se aparece como si fuera la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Le dije que lo iba a asustar un poco, ¿no es verdad? Entonces, a veces se aparece negrita, como la de Guadalupe. A veces se parece muy bonita, como la de Portugal. A veces se aparece de distintas, o con estrellas, con esto. A veces se aparece en el Monte Carmelo vestida de carmelito. Y les dice, si usted usa este escapulario,
y muere usando el escapulario, tan pronto muera, yo antes de 9 días lo llevo al cielo. ¿Es ese el Evangelio? Sí. Si tú me oras a mí el rosario todos los días, yo voy a convertir a Rusia. Ese es el mensaje de Fátima. ¿Ese es el Evangelio? Lo cual demuestra que esas apariciones son de verdad. Esas apariciones no pueden existir. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia ya está completa, cerrada. Y ya no pueden haber más mensajes extra bíblicos. En efecto, Pedro, y lo leímos antes en la carta de Pedro, donde dice, venimos del monte santo, donde Jesús se transfiguró, ¿se acuerdan? Y vimos su resplandor, pero ahora tenemos algo más seguro. ¿Se acuerdan de eso? Que es la palabra escrita. Por eso es que hay varias vírgenes, ¿sí? Porque hay varios aspectos en el cual Satanás se presenta. Así que eso no le quita nada a nuestro cariño y amor por la verdadera María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente que no nos sometemos a las mentiras de Satanás. María, nuestra bella María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, si ella viera lo que está pasando, estaría muy triste. Porque están deshonrando a su Hijo y el Evangelio de su Hijo por el cual su Hijo murió. Por eso, las apariciones, y les digo algo más, para muchos pentecostales y carismáticos, dicen que ven apariciones, que ven esto, y que los que se han aparecido dicen esto y lo otro. Amados, cualquier mensaje extra bíblico que no esté de acuerdo con el Evangelio es del mismo Satanás. Y Satanás es mentiroso. Ese es su trabajo. Mentiroso. En efecto, él es capaz de aparecer e imitar las voces de los muertos. Un espiritista, un medio, ¿han oído ustedes hablar de eso? Hay gente que cuando muere su papá o su mamá o alguien va donde un espiritista. Y ellos oyen a través del espiritista la voz de su mamá y de su papá, que es altamente reconocida. Y ellos creen que es su papá o su mamá. Conozco un cura que estaba confesando a alguien en una ciudad cerca de Cali, Armenia, creo que es. No, Cali, cerca. Pero en Buga o algo así. Y la mujer que estaba confesándose con él comenzó a hablar en francés, confesando los pecados de Napoleón Bonaparte. Luego se confesó en inglés y luego se confesó en alemán, confesando los pecados de Martín Lutero. Y luego se confesó y él comenzó a darles la absolución, sacándolos del infierno a través de este medio. Y hoy en día ese cura todavía está haciendo lo mismo, aunque la iglesia no le permite
celebrar públicamente, pero no le han quitado la orden de sacerdote. ¿Sí? ¿Quién es el que habla? Es Satanás, que es el gran mentiroso e imita las voces de los muertos. Usted no está lidiando directamente con Satanás. Ahora, el catolicismo romano tiene un sistema especial para canonizar hombres y mujeres una vez que han muerto. Y aquí va una explicación clara, o no clara, pero definitiva, de la diferencia entre los santos en el catolicismo romano y los santos en la Biblia, y los santos en la iglesia bíblica. Los santos, todos los santos del catolicismo romano están muertos. No hay ni un solo santo que esté vivo. En la iglesia bíblica, en cualquier iglesia bíblica, los santos están vivos y también hay santos que están muertos. Y cómo la Biblia, comencemos con la Biblia, cómo la Biblia determina que una persona es santa. Ha sido justificado por Cristo. En el momento que una persona está completamente seguro en su corazón y confiesa con la boca que Jesús es el Señor y confía en Cristo por fe que Él es su Redentor y que Él pagó en absoluto por todos sus pecados, en ese momento la persona queda santa. Así que estoy hablándole un poco de santos. La iglesia está formada por santos. Los santos son los que están separados del mundo. Y esa es la definición de iglesia. Los separados del mundo. No así en el catolicismo romano. En el catolicismo romano no hay ni un solo santo vivo. Si una persona quiere ser santo en el catolicismo romano, esa persona va a tratar de hacer lo mejor posible, hacer tantas buenas obras, que a veces hace más buenas obras de las que necesita para salvarse. Sus méritos son muchos más, hasta el punto de que él usa todos sus méritos para su salvación, pero como le sobraron, los pone en el banco de la iglesia y los distribuye cuando usted le ora a ese santo y él le da lo que le sobró de buenas obras. Pero ¿quién es ese santo? Ese santo, la persona cuando está viva no sabe definitivamente si va para el cielo o para el infierno. Depende de sus buenas obras si se gana el cielo. ¿Ha oído usted la expresión cuando usted hace algo por ahí y dice, uy, se ganó el cielo? Usted no se gana ningún cielo. El cielo es gratuito, se lo regaló Dios. Cuando en el sistema del catolicismo romano alguien muere y hay que esperar algún tiempo y luego si hay gran evidencia que esta persona fue extraordinariamente buena, como en el caso de Juan Pablo II, o la madre
Teresa o cualquier persona. ¿Cómo una persona llega a ser santo? Hay dos tipos de abogados. El abogado de acusador y el abogado de la defensa. El abogado acusador va a buscar todo lo malo que hizo esa persona. Y hay un buffet de abogados encargados de laborar en esto. Cuando una persona se le propone al Vaticano de que esa persona merece ser santa o santo, entonces se hacen dos equipos. Y hay creo, 3 o 4 cardenales y alguien más encargado del análisis. Y los acusadores van a buscar todo lo malo que hizo esa persona. Y los defensores van a buscar todo lo bueno que hizo esa persona. Y si la balanza es bastante distinta, más bueno que malo, entonces lo van a considerar. Tienen que esperar algún tiempo y llegan a la conclusión de que lo van a tratar de hacer santo, y entonces antes de declararlo santo van a encontrar una prueba de que sea santo. Entonces lo beatifican. Es un beato. El beato quiere decir que está en el proceso de llegar a ser graduado como santo, pero ya está muerto. Y dicen, ok, vamos a esperar un poco de años y vamos a anunciar a toda la más de 1 billón de católicos que oren a esa persona que está como candidata para ser santo y que le pidan un milagro, pero este santo esta persona tiene que hacer por lo menos 3 milagros. Cuando aparece el primer milagro, tiene que ser totalmente certificado y analizado no solamente por el obispo del pueblo, sino también por el grupo de defensores y de acusadores, para ver si esto es auténtico. Cuando hace el segundo milagro, entonces hacen lo mismo. Para el tercer milagro, entonces es una prueba de que es santo. ¿Hay algo malo en esto? Se han metido en espiritismo porque están comunicándose con los muertos. Está pidiéndole a un muerto que haga el milagro. ¿Quién cree usted que va a hacer el milagro? No milagro, pero los fenómenos que él se presenta. Y cuando hace el milagro, entonces lo declaran santo, y el obispo y el papa van a ese pueblo y es la gran fiesta. Tenía 2 preguntas, pastor. Una, en cuanto a eso también, las iglesias carismáticas pueden pasar lo mismo, ¿no? Cuando hablan de todo eso, sanación y todo. Es muy peligroso. Pueden tener ese mismo, Sí. esa misma tendencia, ¿no? Y la segunda, yo quería preguntar algo sobre el Papa, que de pronto no se habla nada que me responda Pablo, pero el Papa, ese Papa que llegaron a matar, que decían que era muy bueno, no sé hasta qué punto, pero que mataron, no sé, hace unos años. ¿Tú qué piensas de ese caso? ¿Qué era ese Papa? No fue el primer papa. Sí, era muy peligroso comer champiñones, especialmente con los obispos. Cuando lleguemos a la historia de los papas, les voy a mostrar algunas cositas que han pasado.
Pero en el Evangelio de Lucas dice bien claro que los muertos no pueden venir aquí. No podemos comunicarnos con los muertos. Los muertos no pueden escuchar nada de lo que está pasando aquí. ¿Quieren saber las razones por la cual? La primera razón es porque Dios no le da sus atributos no comunicables a nadie. Para que una persona en la eternidad pueda ver lo que está pasando en todo el mundo, incluyendo a nuestra amada María, que no es divina sino humana, y como humana no es omnipresente. Los santos no son omnipresentes. Ni siquiera el demonio es omnipresente. Los demonios es porque hay millares y millares y millares de demonios en todas partes. Legiones. Pero el único omnipresente es Dios con el Espíritu Santo acá. Por eso es que no le podemos orar ni a María ni a los santos. Porque si está aquí no puede estar en Europa a la vez, o en Argentina, o en Japón. No es omnipresente. Ni los santos tampoco son omnipresentes. Por eso es que no se pueden comunicar con nosotros. La segunda razón es, violaría lo que dice el Apocalipsis. Si en el cielo ya no hay tristeza, ya no hay llanto, no hay dolor. Si los santos vieran lo que les está pasando a sus familiares, no estarían disfrutando de la gloria de Dios. Estarían sumamente preocupados, sufriendo por la gente acá. ¿No es verdad? Eso inmediatamente negaría, contradeciría esto del Apocalipsis. Este asunto de mariano, déjenlo ahí. Este asunto mariano es bastante serio porque los mismos papas se han encargado en la doctrina del catolicismo romano de hacer de María algo que Dios nunca intentó hacer. Y para decirles algo, en el libro que ellos escribieron, en el número 488, decidieron declarar a María como Inmaculada Concepción. Eso quiere decir que ella nació sin pecado original. Y para probarlo usan la Biblia, pero decidieron cambiar la Biblia. Cambiar exactamente lo que dice la Biblia. Y en el número 488, 488, perdón. Sí, Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. Te voy a decir algo. La Iglesia, el catolicismo romano, dice que si María no hubiera dicho el fiat no es un carrito italiano que anda por ahí.
El fiat es haz tu voluntad, hágase tu voluntad. ¿Sí? Dios no hubiera podido tener a su hijo con María. Como si María, una criatura, tuviese más poder que Dios. Entonces Dios tenía que irse a golpear por las calles a ver quién me puede aceptar, quién me puede decir, hágase tu voluntad. Por eso dice, Dios envió a su hijo, pero para formarle un cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. Ya eso estaba decretado por Dios, que María iba a ser la madre de su hijo. El 489. Perdón, vamos a ver si encuentro dónde está. Sí. 490. Ok. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Eso quiere decir, Inmaculada Concepción nació sin pecado. En lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Eso quiere decir casi 1800 años, 1700 años después de que la Biblia se terminó de escribir y la Biblia no habla nada de eso. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune en toda mancha de pecado original. O sea, nació sin pecado original, contradiciendo Romanos 3:10. No hay ni uno, ni siquiera uno, que no tenga pecado. Aquí dice que sí, y aquí la Biblia dice que no, o lo contrario. De pecado original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre comillas, abre comillas, la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Efesios capítulo 1, versículo 4. Leamos Efesios capítulo 1, versículo 4, a ver si están de acuerdo. Y usted va a ver que ellos cambiaron lo que la Biblia dice. Que la Biblia no dice que ella, sino dice que todos nosotros. ¿No le parece algo grave? Cambiar lo que la Biblia dice. Vamos a leerlo para que no quede inconcluso y así terminamos esta noche. Efesios capítulo 1, versículo 4. Iniciando en el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso es lo que dice ahí?
¿Dónde está? Bendito, el Padre le ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. No, dice, ¿dónde dice? El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Que dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No es que la bendijo, sino que nos bendijo con toda bendición espiritual. La bendijo con toda bendición espiritual. Espirituales en los cielos en Cristo. Aquí dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Podríamos confiar en esto? Segundo, según el Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Más que a ninguna otra persona, eso no es verdad, porque dice a todos nosotros. Está en plural. No es más que ninguna otra persona. Nosotros no tenemos ninguna diferencia. Todos somos iguales ante los ojos de Dios cuando somos hijos de Dios. Más que a ninguna persona. Él la ha elegido. Aquí dice, según nos eligió en Él, antes de la fundación del mundo. Dice, Él la eligió antes de la fundación del mundo para ser santa e inmaculada. Aquí la Biblia dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Fuésemos santos y sin mancha. Delante de Él, en su presencia. ¿Cuál es? Ella, sí, pero no la única. Bueno, sin mancha es inmaculada. Sí, pero no todos los escogidos somos sin mancha. O sea, nos ha escogido a nosotros para que fuésemos sin mancha. Sí, quiero decir eso. Sí, pero cuando recibimos, cuando tenemos fe en Cristo, quedamos inmaculados, sin mancha, para presentarnos sin mancha. ¿Dónde dice eso para confirmar? Vaya a Efesios capítulo 1, versículo, no Efesios, Colosenses, capítulo 1, versículo 20 en adelante. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra y en el cielo, por medio de su cruz, 21, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos ¿qué? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso es que tú eres santo y yo también soy santo. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo, la justicia de Cristo fue transferida a nosotros. Ese es el Evangelio. Ahora, lo triste de esto, amados, es que ustedes vieron esta noche, y no soy abogado, usando las mismas palabras de ellos, que este libro, en esta noche por lo menos ustedes han visto, que ha negado la Biblia por lo menos 3 veces. Que ha querido cambiar la Biblia. Y eso es tan serio que la Biblia termina de esta manera y ahí sí acabamos. ¿Qué le parece? En el capítulo 22, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, wow, oyó el añadir, la ha predestinado, la ha para ser inmaculada, la única.
Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amados, es terrible caer en las manos de un santo Dios airado cuando queremos violar, hacerle violencia a la palabra de Dios. Amados, los que están viendo este video, lo que hemos hablado no es en contra de la Iglesia Católica Romana ni en contra de los católicos. Lo que hemos hecho esta noche es mostrarles las evidencias de la necesidad de estudiar la Biblia y estudiar también el catecismo de la Iglesia Católica y hacer una decisión: ¿quién tiene la razón? ¿Dios o los hombres? Y como hemos demostrado esta noche, el hombre tiene la razón siempre y cuando se someta a la autoridad bíblica. Si no se somete a la autoridad bíblica, hay que desechar las ideas de los hombres y quedarse solamente con las ideas de Dios. Si después de escuchar todas estas verdades, lo que único que podemos hacer es orar para que el Señor los toque, que no sean nosotros los que estemos hablando, sino la palabra de Dios les hable directamente para convencerlos del verdadero evangelio. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y es en Jesucristo, más nada más.